Porque podemos saludar ahora al inspector de la Comisaría General de Información que ha dirigido esta operación para desarticular esta primera célula terrorista de esta organización, de BEIS, aquí en España. Inspector, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué era tan peligrosa esta célula desarticulada en España? ¿Tenía capacidad real, tenía los medios, los mecanismos para ejecutar algún atentado? Es peligrosa, lo consideramos peligrosa en el entorno de la Unión Europea porque abrazan la teoría más extrema del supremacismo blanco, que es el aceleracionismo, el concepto este nuevo que ha aparecido, aunque no es tan nuevo, porque ya desde 2011, que se produjo el primer atentado relacionado, vinculado a este movimiento en Oslo, en Noruega, ya Europol nos alertaba de que era una amenaza bastante grave y que en la Unión Europea se iba a extender. ¿Qué material tenía en su poder para convertirse en un peligro real para ejecutar un atentado? La célula española tenemos constancia de que quería hacerse con armas de fuego. Como hemos visto, dos de ellas ya las habían conseguido y tenían múltiples armas blancas. El problema de este tipo de terrorismo es que no tienen objetivos específicos como otro tipo de terrorismo en el que se planifican más los atentados. En este caso es hacer el máximo daño posible con los recursos menos posibles. Por eso muchas veces, aunque sus postulados ideológicos son diferentes, admiran a la yihad. Es decir, no hay objetivos concretos, pero sí nos apuntaba Bañuelos antes de que había grupos señalados que podían ser objetivo de un atentado. En efecto, ellos consideran enemigos a los colectivos antifascistas, el colectivo LGTBI, la comunidad judía, la comunidad musulmana, los inmigrantes y también las fuerzas y cuerpos de seguridad y los políticos y gobernantes. Ustedes les estaban vigilando desde hacía meses, les tenían monitorizados. ¿Por qué se precipita ahora esta operación? Aunque les teníamos bien monitorizados, el grado de radicalización ya era muy alto. Ya conocíamos que se habían hecho acopio de un gran armamento y hace un mes, más o menos, el líder internacional de The Base había realizado una convocatoria, un llamamiento a perpetrar ya ataques selectivos, como denominaban ellos. Entonces ya no se podía esperar más, ya teníamos que hacer una intervención policial. Porque el cabecilla de la célula mantenía contacto con el fundador de esta organización, con el fundador de The Base. Eso es, el líder español estaba en permanente contacto con el líder de The Base a nivel mundial y le reportaba todos los movimientos de la célula española y recibía directrices de esta persona. Eso es. Nos contaba también Bañuelos que son células, o que era una célula muy pequeña, por la desconfianza del cabecilla de la célula, que decía que hacía entrevistas personales, hacía una especie de casting para asegurarse bien, pero habían intentado expandirse dentro de España, pretendían establecer nuevas células de The Base. Sí, habían, sin éxito hasta el momento, querían haber establecido otras subcélulas, siempre dependientes de la célula principal, que era esta neutralizada en Castellón, en el norte y en el sur de España. Si bien el proceso de captación del líder era una persona bastante cautelosa, entonces pasaba por diferentes fases y muchas veces, sobre todo los jóvenes que querían integrarse en la organización, no pasaban esas fases, ya sea porque eran conscientes ya que era terrorismo, que eran conscientes que tenían que perpetrar atentados y muchos de ellos se quedaban atrás o no eran el perfil que él estaba buscando. En los registros han encontrado todo tipo de armas, incluso equipamiento táctico militar, pero también había en su poder varios manuales neonazis. ¿Qué nivel de radicalización habían alcanzado? Consideramos, o la investigación nos lleva a pensar de que ya estaban totalmente radicalizados en los postulados ideológicos de The Base, que aboga por esa perpetración de atentados con el fin de acelerar ese colapso por la degeneración que ellos consideran que tiene Occidente debido al multiculturalismo, a la inmigración masiva, etcétera. Entonces ya ese ratio de alta radicalización ya lo habían alcanzado. Ya el siguiente paso sería el de cometer acciones. Hablamos de un grupo que está considerado como organización terrorista en la Unión Europea, también en Australia, también en Canadá. ¿Hay constancia de que hayan atentado en algún punto de Europa?
Hay atentados vinculados al aceleracionismo. Hay varios atentados ya en Europa. Me viene a la mente el de Stefan Ballet en Alemania, o el de Tobias Rachten también en Alemania, el mencionado de Anders Breivik en Oslo, algunos de ellos muy graves con varias decenas de muertos. Ujú. ¿Y el perfil de los integrantes de la célula, que son hombres, jóvenes? Normalmente suelen captar a jóvenes que ya sea que tengan problemas de socialización o tengan algún tipo de inestabilidad, ya sea familiar, psicológica, y los captadores buscan ese perfil. Entonces luego ya empieza lo que es ese proceso de adoctrinamiento en las posturas radicales del grupo, y van seleccionando los que sí que tienen visos de que puedan cometer acciones violentas. Ujú. ¿Y la captación es a través de Internet? Es todo online, lo tratamos como una subcultura virtual, por eso es tan difícil su detección, y además la toma de medidas que llevan a cabo en sus comunicaciones es compleja, Ujú. es complejo detectarlos. Pues inspector, muchísimas gracias por las explicaciones. Muchas gracias, buen día. Tipo de